Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de tuberculosis. Quizás tenga mucho de similitud con lo que es la clase que han tenido ustedes de tuberculosis en cuanto a patología, patología terapéutica. Sin embargo, ustedes saben de que acá en el Perú es frecuente la tuberculosis en general y también son frecuentes las formas no pulmonares, extrapulmonares. Y una de las características de estas formas extrapulmonares es que son de difícil diagnóstico. Sin embargo, tienen que ustedes tener en claro en qué casos se deben plantear. ¿Por qué? Porque justamente al ser de difícil diagnóstico, vamos a dejar que esta enfermedad muchas veces avance. Y una de las características es que deja bastantes secuelas en los pacientes. Lo que vamos a ver el día de hoy, epidemiología, patología, cuadro clínico diagnóstico, tratamiento. Empezamos mencionando, según la literatura revisada, se menciona que la TBC urogenital es la tercera forma más frecuente de TBC pulmonar, pero esto va a ser variable de acuerdo a lo que ustedes revisen. Puede que sea distinto en Estados Unidos, en Chile, en Europa, acá también en Sudamérica. Entonces, en cuanto a la epidemiología de las formas extrapulmonares, va a ser algo variable. Si yo les preguntara en general cuál es la TBC pulmonar más frecuente, ¿qué respondería? La pleural no, quizás respondería, ¿no? Pero en la epidemiología reportada mencionan a la TBC ganglionar como la más frecuente. Yo les pregunto, en su práctica hospitalaria, ¿cuántas TBC ganglionares han visto? Yo he visto un par, con esto, más frecuente. Por ejemplo, hicimos un estudio epidemiológico en el 2 de mayo y resultó que la TBC extrapulmonar más frecuente en hospitalizados era la TBC meningia, muy distinto a lo que pueden encontrar ustedes en pulmonología. Entonces, el tema de la epidemiología de las formas extrapulmonares va a ser variable. Lo cierto es que es el elemento más frecuente en varones, edad media de presentación 40 años. Otra pregunta. Cuando ustedes diagnostican TBC pulmonar, pH positivo en el puto, ¿están ustedes seguros que no tienen TBC en otro lado? O sea, se han dado la molestia de descartar el TBC a ese paciente, urogenital, ganglionar, pH, ¿no es cierto? ¿Cuántos de los pacientes con TBC pulmonar que diagnosticamos tienen también TBC en otro órgano? No lo sabemos, pero más o menos se ha visto que los pacientes con TBC urogenital de 2 a 20 es muy variable, también tienen TBC pulmonar. ¿Qué podemos ver acá? Por experiencia de las cortinas. Vamos a ver un riñón calcificado. Una de las formas clínicas de TBC urogenital es la calcificación renal. Y vemos también un foco pulmonar de forma concomitante. Y la TBC urogenital se puede presentar hasta el 60% de la tuberculosis miliar. Acuérdense que tuberculosis miliar no es solamente la TBC pulmonar. El concepto de TBC miliar, ¿cuál es? Es la diseminación hematógena de la enfermedad. La evidencia inicial va a ser pulmonar. La evidencia inicial facilita pulmonar, como el patrón que ustedes conocen. Sin embargo, hacer diseminación hematógena puede ser en cualquier otro lugar. Entonces, el concepto es que la epidemiología va a ser variable, desconocida incluso en nuestro medio. Muy pocos estudios hay de TBC no pulmonar en nuestro medio. Y ahí es un llamado, si ustedes tienen curiosidad o tienen temas de investigación, siempre es algo bienvenido el tema de la tuberculosis extrapulmonar. Esto es lo que hicimos con ecuatorianos en el 2 de mayo, un reporte epidemiológico de 5 años, donde nos dimos cuenta de que de los pacientes hospitalizados la TBC extrapulmonar más frecuente era la eczema venerosa central, meningitis tuberculosa a la cabeza, seguido de pleural, sistémica, extraperitoneal, osteoarticular, ganglionar, pericárdica, urogenital, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en noveno lugar, cutánea, hepática, laringia, entre otras. Lo mismo que les mencioné, en hospitalizados, por lo menos en el hospital, es la TBC de eczema venerosa central, meningitis tuberculosa.
patogénico, para que repasen el esquema que ya mencioné, supongo. Si tú estás expuesto a un ambiente con un paciente con tuberculosis que tose, vasilitis, ¿qué posibilidad hay que tú hagas la infección primaria? A tu exposición a la micobacteria, o te vas a la sala de medicina ambulante y un paciente con tuberculosis tosiendo, venga positivo de cruces, ¿no? Esparce los vacilos en el ambiente. ¿Qué posibilidad hay que tú vayas de contagios? Hagas la infección pulmonar. ¿Qué posibilidad? Aproximadamente. Ya fuiste, o sea, de todas maneras te vas a contagiar de tuberculosis. Más o menos es un 30% de posibilidad de hacer la infección inicial, primaria. ¿A qué le llamamos hacer la infección primaria o inicial? A que el bacilo llegue al parénquima pulmonar, te produzca un foco de infección inicial primaria, y ese foco se llama foco de Bohm. Este punto radiocampo que ven acá, este punto de chiquito, es el foco de Bohm. Es el foco inicial de inflamación, infección parenquimal. Cuando el bacilo llega al alveolo, ¿cuál es su principal línea de defensa? Primera línea de defensa, el macrófago alveolar, ¿no? ¿Qué hace el macrófago alveolar? Con cualquier noxa, con cualquier antígeno, lo fagocita, ¿no? Lo fagocita, ¿y qué hace? Cuando un macrófago fagocita un antígeno, ¿qué es lo que hace? Lo lleva hacia los linfocitos, ¿no? Funciona como una célula receptora de antígeno, lo lleva a los linfocitos. ¿Dónde se encuentran los linfocitos? En los ganglios linfáticos regionales. Entonces, el bacilo llega al parénquima pulmonar y fagocitado por el macrófago alveolar, y el macrófago lo entrega a los ganglios linfáticos regionales, los cuales se inflaman, crecen, alivian. Entonces, el foco inicial de enfermedad parenquimal se llama foco de Bohm, pero el conjunto del foco parenquimal con el ganglio regional se llama complejo de Rankin. Foco de Bohm, foco inicial de enfermedad parenquimal, y el complejo de Rankin. El complejo de Rankin es el foco de Bohm más el compromiso ganglionar. Esto lo hacen el 30% de los impuestos. 30% de los impuestos. Ahora, en la mayoría de casos, la infección se queda ahí. Los macrófagos, linfocitos no permiten que el bacilo crezca en número y se queda localizado el cuadro ahí. Cuando el cuadro se queda localizado ahí, o sea, estás con la infección, tienes el bacilo, pero no has hecho la enfermedad, se llama tuberculosis latente. O sea, en el 90% de los casos, esto no avanza, se queda ahí. Pero en el 10% de los casos, tú haces la infección inicial primaria, haces el complejo de Rankin, la infección avanza desde un inicio, avanza. El ganglio crece, hay compromiso parenquimal periliar y la enfermedad se manifiesta de arranque. Eso se llama tuberculosis primaria. ¿Quiénes la hacen? Los niños y los inmunosuprimidos. O sea, no hay mucho sistema inmune que me defienda y la enfermedad progresa desde un inicio. Esa tuberculosis primaria, la mayoría de ellas es pulmonar misma, con compromiso ganglionar periliar y compromiso parenquimal. Pero en ocasiones también, desde tuberculosis primaria de espíritu durado de inmunosupresión, el bacilo decide irse a otro lado. Acuérdense que el bacilo tuberculoso es un bacilo aerobio estricto, o sea, le encanta el oxígeno. El oxígeno favorece su crecimiento. Por lo tanto, el pulmón es un medio que favorece su crecimiento. Pero si no tiene sistema inmune contra el que luchar, hay la posibilidad de que se vaya a un medio que no favorezca que este crezca. Por ejemplo, otro órgano que no sea pulmón. Y ya vea dónde se va, puede ser hueso, puede ser riñón, puede ser meninge, puede ser intestino, puede ser hígado, puede ser vaso, puede ser otro lado. ¿Okay? En la mayoría de casos, la enfermedad no avanza. Estás infectado, pero no estás enfermo. Y se llama eso tuberculosis latente. ¿Cómo hacen ustedes el diagnóstico de TBC latente? El PPD o una prueba de hígado. El cuantiferón, ¿cierto? Un PPD positivo de uno de ustedes suficiente para decir yo TBC latente.
No. Es un PPD positivo o NIDA positivo, pero hago el descarte de enfermedad activa. O sea, que no tengas síntomas, que tu placa no muestre actividad y que tu BK sea negativo. Si ustedes han rotado por algún hospital del MINSA, sobre todo, y tienen PPD positivo, placa normal, asintomático, BK negativo, tuberculosis latente. Pero si tienes por ahí un PPD positivo, un poquito de tos, cambio de clima, bajado de peso, no es corriente, en tu placa tienes una cavernaza, eso no es, debe ser latente, debe ser activo. Ahora, en ese 90% que hacen debe ser latente. En el 10% de los casos de ese 90%, años después, tiempo luego, este vacío que estaba bien controlado por el sistema inmune, por los macrófagos, por la telana, el linfocitos, qué sé yo, se reactiva. ¿Por qué? Por lo general por un evento de inmunosupresión. Y esa inmunosupresión puede ser porque hace ya en el ictus, es un paciente con VIH, paciente que recibe corticoides o por estrés simplemente. El mismo estrés, y no me refiero a estrés por un examen, estrés porque te han operado, pancreatitis, es metabólico, ¿no es cierto? Este cuadro se puede reactivar y haces lo que se conoce como TBC secundario. ¿Ya? O sea, este vacío que estaba ahí, latente, durmiente, silente, se reactiva. Y el sistema inmune ya no es competente para controlarlo y se reactiva. Y suele localizarse en los ápices. Que es la TBC que ustedes ven en los pacientes en los ápices, ¿no es cierto? Pero eso pasa tiempo después de la infección primaria, tiempo luego, por un evento de inmunosupresión. Entonces, digamos que ustedes inician su internado, el internado inicia en enero, febrero, y a las 2 o 3 semanas comienzan con tos, ¿no? Sudoración, flaco, infiltrado, tuberculosis. ¿Tú crees que te has contagiado ahí nomás en el internado? No, te has contagiado seguramente de semiología, ¿no? Y por el estrés de esas semanas, el vacío se ha reactivado. Si haces tuberculosis ahora, no te has contagiado ahora, en sí interna, seguramente se enseña, ¿no? Hace tiempo. Y por el estrés, el tema se ha reactivado. Ellos son las TBC secundarias. La mayoría de veces el vacío se va a los ápices. ¿Ya? Eso ocurre en inmunocompetentes. ¿Por qué? Porque hay un sistema inmune igual con el cual el vacío tiene que luchar. Entonces, como tiene que luchar con el sistema inmune, obviamente se va a ir a un medio que favorece su crecimiento, que es el pulmón, los ápices. Pero inmunosuprimidos, en los cuales no tiene un sistema inmune con el cual luchar, no se va a los ápices, se va a las bases, o se puede ir a otro órgano, donde incluso no hay mucho sitio, otro lugar. Nuevamente, hueso, ganglios de otro lado, hígado, vaso, intestino, meninges, etc. ¿Ok? Ahora, en el 90% de ese 90% no le va a pasar nada. O sea, si ven, ese cuadro no es tan fácil hacer la enfermedad tuberculosa. Ahora, ¿dónde se puede presentar la TBC urogenital? Tanto como TBC primaria como TBC secundaria. Todo depende del grado de inmunosupresión de cada paciente. Lo que les dije, ¿no? TBC primaria o progresiva primaria. La TBC primaria con ese complejo de arranque no se queda ahí nomás, sino que es una progresión. El ganglio crece, se inflama. Ya hay compromiso en el pulmón también, en el parénquima pulmonar. Y acá, ganglios grandes, inflamados con compromiso parénquima. La TBC postprimaria, reactivada o secundaria, es esta de acá, esa TBC latente, que por un evento de inmunosupresión se reactiva. Y suele ser con más frecuencia en las áreas. ¿Qué puede pasar también? Puede pasar de que el vacío, a partir de ese complejo primario, se venta por vía hematógena y se disemina. Por eso pasa en inmunosuprimidos. Y la diseminación hematógena de la micobacteria se mantiene miliar, que tiene un patrón radiológico característico, ¿no? ¿Cuál es el patrón radiológico? El patrón micronodular bilateral. ¿Cuándo hablan de un micronódulo?
cuando es menos de 0.5 centímetros, ¿no? Menos de 0.5 centímetros es micronódulo. De 0.5 a 3 centímetros es nódulo y más de 3 centímetros es masa. Entonces el patrón micronodular bilateral en la radiografía de tórax corresponde a un patrón miliar, que es sugestivo pero no patognomónico de tuberculosis, porque es el mismo patrón de la revisión neumo. Bueno, puede también deberse a histoplasmosis, neumonías virales, variantes del adenocarcinoma de pulmón, entre otros. ¿Cuál es el problema con la TBC miliar? Es que al ser una diseminación hematógena, el compromiso no solo es pulmonar, la evidencia, lo que más recuerda, lo que tú ves, es la placa. Pero si es hematógeno, lo mismo vas a encontrar en otros órganos. Lo mismo encuentras en hígado, estas vas a encontrar en el vaso, en el fondo de ojo incluso. 20-30% de pacientes con TBC miliar hacen retinitis tuberculosa. Se le pide fondo de ojo y encuentras ahí lesiones compatibles con tuberculosis. Pero la evidencia inicial va a ser pulmonar. Más o menos, ¿cuál es la sensibilidad de beca al disputo? 70% de sensibilidad aproximadamente, ¿no? 70% de sensibilidad, bueno, 60% de sensibilidad y 70% de especificidad. ¿Ya? Pero en tuberculosis miliar, así como el pulmón todo horrible, esa sensibilidad creen que es mucho mayor, pues menor. Es menor porque acá el ácido es intersticial. O sea, se ve horrible, ¿no? Pero no sale el disputo, está negativo, negativo 10, acá todos negativos. Entonces, nuevamente, cuando tienes una TBC miliar, quizás el órgano donde tú menos suerte tienes es el pulmón. Búscalo en otro sitio, a veces así, búscalo en orina, búscalo en heces, mira fondo de ojo, a veces tienes características, búscale ganglios, tienes un ganglio, biopsia en ganglio, búscalo en todo sitio porque es un tema sistémico. Y esa es la recomendación general cuando tengas tuberculosis extrapulmonar. A veces el órgano donde quieres aislar a la micobacteria no es tan accesible. Entonces, si es extrapulmonar, puede que también lo tenga en otro lado. Búscalo en otro lado. Puede que sea mucho más activo. Mira, ¿por qué se le llama miliar? ¿A qué se le ocurrió miliar? ¿Quién le puso el término miliar? ¿Los radiólogos o los patólogos? Los patólogos. Porque las necropsias de los pacientes antiguamente fallecidos por ese tipo de tuberculosis encontraban estos nódulos amarillentos en el parénquima pulmonar. Y esos nódulos amarillentos se asemejaban a un cereal, a las semillas de un cereal, que es el mijo. Entonces a alguien se le habrá ocurrido, ¿no? Mijo, miliar, porque le puso miliar, por eso. Semillas de mijo. ¿Qué ven acá? Esos los nódulos que ustedes pueden ver en la misma radiografía de pulmones, también lo pueden ver en la tomografía, como un patrón en árbol en brote, ¿no? Pequeños micronódulos que pueden ver alrededor de bronquiolos. Y entrando en lo que es la tuberculosis urogenital, ¿cuáles son las formas en las cuales se presenta esta enfermedad? Tenemos la presentación clásica, la que tienen que saber, ¿ya? Y otras menos frecuentes, como nefritis, nefritis intersticial, raras en realidad, nunca las van a pensar de primera mano. La que yo quiero que recuerden ustedes es la forma clásica de presentación que vamos a revisar hoy. Ahora, no solamente afecta lo que es riñón, sino también afecta lo que son genitales. En el varón, ¿qué es lo que afecta principalmente? El epidídimo. Y la mujer, ¿qué cosa afecta? A las tomas, sargingitis crónicas, sargingitis crónica. Incluso es causa de infertilidad. En los estudios que se hacen a las mujeres de infertilidad, y a las mujeres se detectan tuberculosis. Ahora, va a haber el tema de lo que es la amiloidosis renal. Algunos ni siquiera la colocan como una forma de presentación. ¿Por qué? Porque la amiloidosis renal no es directamente ocasionada por tuberculosis. Esta amiloidosis renal
forma parte de una amiloidosis sistémica. ¿En qué consiste? La tuberculosis pulmonar me deja secuelas pulmonares. ¿Qué secuelas me deja? Bronquiectasis, tabeatas, ¿no? Las bronquiectasis, ustedes saben que producen una inflamación crónica. Inflamación crónica. Bueno, cualquier enfermedad inflamatoria crónica que produce amiloide. Cualquier enfermedad inflamatoria crónica, artritis reumatoide, bronquiectasis, etc. Ese amiloide se va a algunos órganos, entre ellos el riñón. ¿Y qué produce síndrome? Nefrótico. Entonces, esa amiloidosis renal por tuberculosis no es directamente producida por el bacilo. Es una consecuencia de las secuelas pulmonares que se heredan. Eso es lo que van a ver. Ahora, ya hemos visto, ¿no?, de que la TBC urogenital se puede presentar en el contexto tanto de TBC primaria como secundaria. Suele ser más frecuente que se presente en el contexto de TBC secundaria y una reactivación. Entonces, por vía sanguínea, se va al riñón. ¿Y dónde se localiza en el riñón? Inicialmente, en la corteza renal, específicamente en el glomérulo renal. Ahí se queda. Y se puede quedar este bacilo por muchos años. Se reporta que puede pasar hasta 40 años que tú tengas el bacilo en la corteza renal, y luego de 40 años hagas la enfermedad. O sea, si tú tienes 20 años, haces la infección primaria y el bacilo se localiza ahí, a los 60 años recién puede quedarse el cuadro clínico. Bueno, y eso suele hacer, ese cuadro clínico suele presentarse justamente cuando tienes algún evento de inmunosupresión. Entonces, el bacilo por designación hematógena se localiza en la corteza renal, en los glomérulos renales. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Los granulomas que se localizan en la corteza renal se rompen. Y cuando se rompe ese granuloma, ¿qué liberan? Bacilos. Y los bacilos se excretan por los túbulos renales, túbulo proximal, asa de Henle, túbulo colector, etc. Y conforme se van excretando, se van sembrando. Se van sembrando en la médula y en la vía urinaria principalmente. Una baciliuria. O sea, inicialmente la diseminación al riñón va a ser por vía sanguínea. Pero ya luego, los bacilos al excretarse se van a sembrar por toda la vía urinaria. Eso es lo que ocurre. Entonces tienes un foco pulmonar. A partir del foco pulmonar hasta pueden pasar 40 y tantos años luego de la infección primaria. El bacilo se localiza en el riñón. Saben de que el 20% del gasto cardíaco se va en focos sanguíneos renal, de alguna manera favorece esto, que el bacilo llegue a ese riñón. Y a nivel renal, el bacilo se localiza en la corteza. Un granuloma se forma ahí, bien, digamos, organizado. En algún momento, por un tema de inmunosupresión, ese se rompe y hace que los bacilos vayan por todo el sistema tubular y se excreten por la vía urinaria. Y no pasan solamente, sino que se siembran por toda la vía urinaria y los túbulos renales. ¿Y qué es lo que pasa? Esos bacilos que producen una inflamación crónica de la vía urinaria. Y acuérdate que todo proceso inflamatorio crónico, ¿a qué tiende? A hacer calcificaciones. Toda inflamación crónica en general va a tender a calcificarse. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Calcificaciones a nivel renal y en la vía urinaria. Y esas calcificaciones de la vía urinaria que producen una fluoropatía obstructiva, que es la forma de presentación de la tuberculosis renal. La forma clásica. En la patología, bueno, tiene varias formas que se pueden presentar: nodosa, gaseosa, liquificación y el riñón mástil. ¿Qué es el riñón mástil? Es la calcificación renal. Ya es un riñón lleno de granulomas que ha excretado los bacilos, ha producido inflamación crónica, una uropatía obstructiva y una calcificación renal. Esa calcificación renal puede ser evidente, obviamente, con examen radiológico. Cuando me dice una radiografía, vas a ver el riñón completamente calcificado.
dilatación de la pelvis renal y octálisis. Es decir, la tuberculosis renal produce neuropatía obstructiva, así la van a reconocer. No la van a reconocer porque produce síndrome nefrótico ni nefrótico, no porque hace cuadros de neuropatía obstructiva. Ahora, por eso no me quiero decir que ante un paciente con neuropatía obstructiva, la primera posibilidad de tuberculosis, jamás. Pensarás primero en qué: litiasis, problemas de la próstata, neoplasias. ¿Y cuándo pensarás en tuberculosis? ¿Ya? Primero pensarás en litiasis, problema prostático, neoplasias. No es ¿qué me queda? Ahí planteas tuberculosis. Diagnóstico de descarte. Tuberculosis renal. Nadie de primera mano va a pensar en una tuberculosis renal. Primero vas a pensar en las causas más frecuentes de tuberculosis. Pues acuérdense que el cuadro clínico se puede presentar hasta más de 40 años luego de la infección primaria. Se desarrolla lenta. Estos son los signos y síntomas que les puede dar. La mayoría de pacientes son asintomáticos. Y probablemente muchos pacientes con tuberculosis pulmonar, sin que tú te des cuenta, también tienen compromiso renal. Probablemente. El resto te va a presentar piuria, hematuria microscópica, que puede pasar inicialmente como una infección urinaria común y corriente, síntomas obstructivos, hematuria macroscópica, dolor lumbar y en varones se puede presentar epidemítico, como ya les he mencionado. Pero nadie en su sano juicio ante una hematuria va a decir tuberculosis, ¿no? Primero pensarás en litiasis, neoplasias de vía urinaria, etc. Pero vas descartando esas posibilidades más frecuentes y ahí recién toma fuerza la posibilidad de tuberculosis. Seguramente ustedes cuando les hablan del tema de TBC renal recuerdan un cuadro clínico clásico, ¿no? La triada de Colombino, ¿les han escuchado eso? Triada de Colombino, ¿no? Eso es la medicina, ¿no? Triada de Colombino, la aciduria, piuria, bacteriuria, tuberculosis. No se cumple eso, no se cumple. Si ustedes me preguntaran cuál sería el síntoma o signo más frecuente de TBC renal, yo les diría hematuria. Hematuria. Un paciente joven sin antecedentes te hace hematuria. Primero descarto el litiasis. Primero descarto que no es un problema de la próstata o una neoplasia de vía urinaria. Y ahí recién entra con fuerza tuberculosis. Así ustedes van a tener tuberculosis. Hematuria. Puede ser micro o macroscópica, cualquiera de las dos. Algo clásico es, claro, tú pides un examen de orina y encuentras leucocitos. Piuria. Le pides cultivo, para que no es común, ese cultivo es negativo, porque la piuria aséptica, digamos. Es una piuria como el cultivo negativo. Ahí también podría quitar tuberculosis, una posibilidad. Pero no es que la TBC renal me dé síndrome nefrítico ni nefrótico. Les he dicho que los cuadros de los dolores nefríticos van a ser raros. Ahí no lo plantean. Lo clásico es que el paciente me haga hematuria y una neuropatía obstructiva, porque me dé estenosis y calcificación en la vía urinaria. Y estos cuadros son, ya saben, la mayoría de ellos incluso asintomáticos. ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico de tuberculosis renal? Acá es el cultivo en orina de micobacterias. Y tienes que pedir por lo menos de 3 a 6 muestras de orina, la primera orina de la mañana. Acuérdense de que para que un examen directo de tuberculosis me salga positivo, yo requiero 5.000 bacilos por mililitro, gran baciliuria. Para que un cultivo me salga positivo, tan solo requiero 10 bacilos. Acuérdense también que una baciloscopía, un examen directo, un SID-Nielsen, le ponen especificidad 97%. O sea, un SID-Nielsen positivo, BK positivo, hay un 97% de posibilidad de ser tuberculosis. ¿Por qué no es 100%? Se me informan BK positivo, ya sea en esputo o sea en orina en cualquier secreción corporal. La especificidad no es 100%. ¿Por qué? Porque puede ser que el coagulio tuberculoso no es el único que se tiene con ácido clorhexidro.
tienen otras micobacterias, las micobacterias atípicas, que justamente me dan cuadros extrapulmonares muchas veces. Incluso tienen otras bacterias que no son micobacterias que también me pueden dar síndrome positivo. ¿Se acuerdan que otras bacterias le dan síndrome positivo que no son micobacterias? Notávidas, ¿se acuerdan? Asteroides o brasilensis, también se tienen con síndrome. Por eso que la especificidad del síndrome no es del 100%, puede llegar hasta 90 y tantos, 80%, porque siempre hay la posibilidad de que sean otras micobacterias, que es lo que manda es el cultivo. ¿Cuál es el problema del cultivo? Que se demora, ¿no? ¿Cuándo se demora un cultivo convencional para tuberculosis en concepción? 2 semanas muy buena gente, 4 semanas, 4 o 6 semanas, excelente. Entonces, la mejor prueba diagnóstica entonces para sospecha de TBC renal es el cultivo de orina para micobacterias. Actualmente saben que hay otros métodos que están saliendo, las pruebas moleculares que me ven genes de resistencia, GMN, Genotype, PCR. Sin embargo, la sensibilidad y especificidad es variable y no están de todo validadas. ¿Ya? Específicamente en esta enfermedad, en esta forma de tuberculosis, se puede estar siguiendo cultivo para micobacterias. Pero acuérdense cuántos tienen que enviar. No son 2 de cada, 3 de cada, tienen que enviar de 3 a 6. Sí, se lo recomiendo, primera orina de la mañana. Pues acuérdense, una prueba de síndrome positiva, división hacia resistente, no te dice que es tuberculosis, y cuando es tuberculosis, en la gran mayoría de los casos sí es, pero hay la posibilidad, sobre todo en cuadros extrapulmonares, que sea otra micobacteria. Es otra posibilidad, son las micobacterias atípicas o ambientales. ¿Cuándo solicitaremos una biopsia renal? Generalmente no se pide biopsia renal para el diagnóstico de tuberculosis renal. La basta con el cultivo en orina. Sin embargo, si hay una alta sospecha y el cultivo en orina sale negativo, habría que evaluar esa posibilidad. Pero por lo general no se hace. Ahora, si yo pido biopsia, ¿qué es lo que buscaría en una biopsia de tuberculosis extrapulmonar? El granuloma tuberculoso, la necrosis gaseosa, una lesión casi patognomónica de tuberculosis. ¿Por qué? Igualmente, es patognomónica de ¿qué otras patologías me dan necrosis gaseosa? Granulomas calcificantes. Granulomas infecciosas, isoplasmosis, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más? Brucelosis. Hasta enfermedades inmunológicas que pueden dar lesiones de ese tipo, ¿cierto? Charles-Strauss, por ejemplo, también. Entonces, yo no solamente me dedico a ver la lesión, la necrosis gaseosa, a la biopsia también se le tiene que considerarse. Y la biopsia también se manda para cultivo. Cuando ustedes sospechen de TBC extrapulmonar, van a procurar siempre el tema de biopsia en la mayoría de los casos. Y la biopsia no solamente para que vean la lesión característica, la necrosis gaseosa. La biopsia es para que le pase el síndrome y para que la manden para cultivo. Por eso la muestra se manda en agua destilada, en formol, si mandas en formol ya matas todo lo que sea ahí. Esa es lo que ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en las imágenes? Imágenes, llámese UROT, por ejemplo, signos de una uropatía obstructiva, o sea, dilatación de la pelvis renal. Entonces, paciente con hematuria, y en las imágenes que voy a ver estenosis y calcificaciones de la vía urinaria. Ahí tengo mis sospechas de TBC urogenital. ¿Qué me queda? Obviamente estoy viendo que no sea litiasis, que no sea melanoplasia, que no sea neoplasia. Ahí lo que me queda es ver el examen de orina, que es ese cultivo, que esto es suficiente. Miren cómo el riñón se dilata, este es el riñón y este es el uretra, ¿no? Eso lo encontramos, una uretra o hidronefrosis, o sea, calcificaciones de la urina. ¿Cómo se llama esto, riñón? Mastic, ese riñón calcificado. Es un riñón completamente calcificado. Y uno de lesiones granulomatosas ya se calcificó. La riñón mastic. Es un hallazgo.
riñón más importante. Entonces, un paciente con calcificaciones en el riñón es altamente sugestivo que tenga tuberculosis o que haya tenido tuberculosis activamente. Acuérdense que la tuberculosis, como cualquier enfermedad infecciosa, se puede curar sola, pero obviamente me deja secuelas. ¿Cómo que se cura? Sí, se cura sola. ¿Las infecciones se curan solas? Sí, ¿no? ¿Cómo creen que hacían en la era previa al antibiótico? Con las infecciones, con las neumonías. Tenían que verlo. Había la posibilidad que el paciente se cure solo. También se complique. Bueno, eso hacían antes de que vivieran los antibióticos. Seguramente en sus prácticas han visto varios pacientes con radiografías de pulmones con secuelas apicales. El paciente jura y rejura que nunca ha tenido tuberculosis, pero tiene su secuela. ¿Y eso cómo apareció ahí? De nacimiento, o sea, probablemente tuvo TBC y se curó solo, no se dio cuenta. Pero en eso que te cura solo no es que el paciente tampoco desaparece, echado así, o sea, se ha visto que luego de la cura de tuberculosis, luego de que permite la enfermedad activa, incluso con el esquema, los pacientes se pueden quedar viviendo con las cicatrices de los pulmones por 2 años, por lo menos. En poca cantidad, pues hay la posibilidad de ser activa. Van a encontrar muchos pacientes así, con secuelas que juran que nunca ha tenido TB. Probablemente tuvo y se curó solo. Diagnóstico de TBC urogenital, epidídimo. Epidídimo, ¿cómo le llaman? Arrosariado, ¿no? Tú palpas el epidídimo y palpas varias bolitas, como un rosario. Y acá hay una anécdota, creo que les conté a algunos. Era de un ex alumno, no voy a decir el nombre. Estaba en su clase de urología el chico, y el urólogo les enseñaba a palpar el testículo, ¿no es cierto? El epidídimo. Parece que el chico en la noche estaba repasando su clase y se encontró un nódulo en el epidídimo. Un nódulo, qué raro. No había nacido. Al día siguiente fue con su profe de uro, doctor, tengo un nódulo, tienes un nódulo, qué raro, una biopsia, tuberculosis. Y asintomático por completo. Pero nada. ¿Qué más puede producir? Salpingitis crónica, ¿no es cierto? Salpingitis, y eso es una causa de infertilidad. ¿Cómo se maneja? Manejo médico. El mismo esquema que dan para tuberculosis pulmonar sensible resistente es el mismo esquema que ustedes dejan. Pero acá hay que manejar también las complicaciones, como me deja exenosis de la vía urinaria y nefrosis. Y es un tema quirúrgico para resolver las complicaciones. Un stent ureteral, una nefrosemia percutánea, porque obviamente hay que manejar el tema de la neuropatía obstructiva que puede llevar a una falla renal crónica. Y si esa falla renal crónica y hay que darle esquema a este paciente, hay que ver también qué medicamentos se ajustan según la función renal de este paciente. Los esquemas ya los conocen, ¿no? El tratado de neumología, la norma técnica ha cambiado este año. Previamente, vamos a revisar solamente lo que ustedes es sensible. Depende si tiene VIH, no tiene VIH, o el compromiso es biliar, sistema nervioso central o articular. Sin infección por VIH es un esquema de 6 meses, 2 meses todos los días, isonacida, rifamicina, piracina y tabutol, y 4 meses, isonacida y rifamicina. 3 veces por semana. Si tienen infección por VIH, primera fase es la misma y la segunda fase ahora son unos 4 meses, igual que el otro, pero todos los días. Dice una cierta oficina. La excepción de 1 año es para TBC miliar. Ya saben que TBC miliar no solo es pulmonar, es la diseminación hematógena de la enterobacteria. Se van a enviar otra cosa que fular va a ser por 1 año. El tema lo que sí me varía es la segunda fase. Y lo que sobre todo me interesa es que sepan qué medicamentos se corrigen del esquema en falla renal. ¿Cuáles requieren corrección? El Ethambutol, piracinamida, amicacina, por supuesto, levofloxacino, cicloserina, amoxicilina. No requieren isonacida, rifampicina, oxitocina, etc. Para que sea para tuberculosis resistente. Creo que es la última. ¿Miren alguna pregunta? Entonces, importante que recuerden cuál es el contexto en el cual
ustedes plantean que debe ser renal. No lo plantean de primera mano. El paciente es un paciente con hematuria por un neuropatía obstructiva y calcificación de la vía urinaria, en el cual descarta que sea litiasis, que sea una neoplasia, que sea un problema de otro tipo, y ahí recién entra el diagnóstico de tuberculosis. Si sospechan que debe ser pulmonar, siempre busquen pulmonar. Puede que este chico esté con hematuria, tú estés esperando el resultado del examen de orina, que sale en 4 semanas, pero siempre busca pulmón. Porque si fuera en el chico una pulmonar de tuberculosis, lo más probable que lo que tiene otro órgano también sea lo mismo. Si la sospecha de TBC pulmonar, siempre busca el pulmón. ¿Por qué? Porque tiene que ver de dónde es más fácil aislar a fenotobacteria. A veces el tema pulmonar aislar es muy difícil. Entonces tiene que buscar órganos más agiles, también los recálculos, a veces también puede haber eso. Bueno, sería como muchas gracias.